Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video informativo traído de la mano de los estudiantes del primer ciclo de la carrera músico profesional de la Escuela Superior de Formación Artística Ernesto López Mindrao. Este equipo está conformado por mis compañeras Carol Higinio, Alexa Tapia, María Orozco, Priscila Córdoba, Yorlani Solórzano y su servidor Kevin Castillo. En esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre la música en la antigua India, empezando por el origen, por la música sagrada y la música profana, por el Samaveda, por la música modal versus la música armónica. Hablaremos un poco sobre sus instrumentos y sobre su sistema de melodías. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el origen. La música hindú en la antigüedad. Origen. La música clásica india es probablemente la más antigua de la humanidad. Se origina en el Samaveda, sagrado texto sánscrito del hinduismo, texto épico religioso con himnos dedicados a dioses, así como en otras civilizaciones antiguas. La música era un medio o una manera para alcanzar lo divino. Estaba muy relacionada con los religiosos. La música clásica india es muy compleja. Su composición es una obra muy culta y elaborada. Se centraba en melodía y en ritmo, pero no tiene armonía, lo que la hace un poco complicada de entender. El origen de la música hindú o india no se conoce con exactitud, pero se puede decir que las primeras manifestaciones musicales aparecieron en los años 3000 y 1500 a.C. En el siglo XIV, la India fue invadida por musulmanes, que trajo consigo un cambio en las artes musicales propias. El país se dividió en dos grandes grupos. Al norte comenzaron a escucharse las primeras manifestaciones de la música islámica hindú, indostánica, que tenía como característica una mayor libertad en estilo y elegancia en su forma, mientras que en la parte sur continuaron fieles a la tradición musical y comenzaron a componerse un tipo de música más austera, carnática. En la actualidad, la música de la India se ha expandido aún a todos los rincones del planeta. Uso de su instrumento principal, el sitar, para acompañar sus melodías. Se puede decir que la música de la India se divide en dos grandes grupos: la música sagrada y la música profana. La música sagrada era música utilizada para rendir culto y transmitir hacia las personas la enseñanza de los textos contenidos en el Veda, el principal documento del hinduismo. De ella se derivaron cantos sagrados y que incluso hoy en día siguen siendo entonados por muchas personas que siguen la doctrina. La profana, combinación entre la música de India y la que se derivó de la cultura árabe,
se origina a través de la llegada y conquista en los musulmanes. Tiene dos clases diferentes de melodía, indostánica y la carnática. En la música india no existe repertorio escrito, de tal manera que la tradición musical es esencialmente oral. Consecuencia de este sistema es el uso de instrumento con sonido tan flexible que puede adaptarse a afinación tan peculiar. El sistema musical hindú utiliza una escala de 7 sonidos donde su distancia relativa está en torno al cuarto de tono. Al existir intervalos menores que el semitono, resulta muy difícil transcribir melodías mediante el sistema occidental de notación. A continuación, vamos a seguir con la música sagrada y profana de la mano de mi compañera María Orozco. Se puede decir que la música de la India se dividía en dos grandes grupos. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la música sagrada y la música profana. Comenzaremos hablando sobre la música sagrada. Se escribió posiblemente entre los años 400 a.C. en la época de Samaveda. Esta era la música tradicional de la India, pero era la música del sur. También era aprovechada para rendir culto y transmitir la enseñanza de los textos del Veda. El Veda era un libro sagrado del hinduismo. De ella se derivaron cantos sagrados que incluso hoy en día siguen siendo entonados por muchas personas que siguen la doctrina. Ahora hablaremos sobre la música profana, la cual era la combinación de la música india y la que se derivó de la cultura árabe. Se originó a través de la llegada y la conquista de los musulmanes y tiene dos clases diferentes de melodías, la cual era la indostánica y la carnática. La indostánica se caracterizaba por contar con una cuidadosa ornamentación y un estilo muy libre, y se encontraba principalmente en el norte. Y fue conocida por Raja Saurindra Mahul Sagare, el cual quiso dar a conocer con todo detalle la música de su país a los europeos. También tenemos a la carnática, la cual se rige más por métrica en las estrofas y se encontraba principalmente en el sur. Después de escuchar sobre la música profana y la música sagrada, a mí me ha tocado hablar sobre el Samaveda, que es uno de los segundos libros de la cuarta división que tiene el Veda, que, como ya mencionaron, ha sido el documento más importante del hinduismo. El Samaveda es como un libro que contiene textos litúrgicos eh, donde tienen contenidos de himnos cantados que tienen 1549 versos. Estos textos litúrgicos eran considerados que eran de origen no humano, es decir, provenientes de dioses o seres divinos que eran inmortales y sabios, eh, ya que, ya que se transmitían de manera oral. Estos textos no fueron registrados de manera escrita, no hasta mucho después, ya que en ese tiempo, en esa época, los sabios consideraban que era una falta de respeto o de mala educación escribirlos. También, al ser cantos rituales, eran utilizados en los cultos y contenían presencia de mantras, que los mantras son palabras escritas que se tenía como creencia que contenían poderes espirituales, poderes psicológicos, que al ser mencionados podría
que a su mera mención, estos podrían ayudar con el bienestar del ser humano. Después, como contenido, tenían dos principales dioses, el Agni y el Indra. El Agni era considerado como el dios del fuego del hinduismo y el Indra era el dios de la lluvia, del trueno, del rayo y era considerado y más conocido como el rey de todos los dioses del hinduismo. Era representado en forma de animal que vendría a ser el elefante. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera Priscila. Bien, muchas gracias compañera por el pase. A mí me toca hablar respecto a la música modal versus la música armónica. Si bien es cierto en la música india se considera que es modal y no tan armónica por el hecho de que suena un poquito más monódica. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema musical indio se establece un sonido fijo y se dice que se va construyendo la melodía ya a partir de ahí, a través de frases que se van moviendo de manera simultánea. Y esto provoca que el intérprete, por decirlo así, vaya a ser una música un poquito más sistematizada. Es decir, no va a haber sonido fijo, sino ya sonidos dominantes, lo que van a ser las secundarias. Aquí se dice que hay bastante la oportunidad de la improvisación, correcto. Es todo lo contrario a la occidental. Se dice que por esto mismo no es muy habitual el tema de las partituras, el tema de, de lo escrito. Entonces, si vemos en lo que es la música occidental, sí se da lo que suenan las notas de manera simultánea y se ve la combinación seguida también. Aquí se ve muy poca improvisación, salvo los matices de intensidad y la velocidad. Ahora bien, en la música india se dice también que cada composición musical está en un raga. Esto ya lo hemos visto anteriormente en clase con respecto al raga, que viene a ser una combinación de varias notas, ya sea de 5 o 6 notas, ¿no? Y estas van evolucionando a medida que el intérprete vuelve una y otra vez a hacer dicha combinación. Continuando con el tema, también sabemos que la octava en la música vienen a ser 22 divisiones en lo que es la música india y hay un lugar de 12 combinaciones, lo que es la música occidental. Y estas diferencias, ya que hay 7 sonidos más sostenidos que bemoles. Ahora bien, dicho esto, con respecto a las diferencias entre una y otra, puedo recalcar, o bueno, puedo finalizar mi posición diciendo que la música armónica viene a ser más descriptiva y cuenta historias. Todo lo contrario a la música occidental. La música occidental es más lo que son transmitir emociones, sentimientos, es más emotiva, por decirlo así. Entonces, nos damos cuenta que la música modal va a ir construyendo un finigrama y se ocasiona lo que es el crecimiento ya, o bueno, el desarrollo de lo que es la música. Dicho esto, le doy pase a mi compañera Yorleni, quien va a continuar con la exposición. La India es uno de los países con con la más profunda y rica tradición musical. Adentrarse en la música de la India es conocer decenas de instrumentos desconocidos para muchos países fuera de Asia. La siguiente sesión hablaré sobre los típicos instrumentos de la India, artefactos milenarios cuyo sonido es la definición de la música, la definición misma de lo exótico. Estos instrumentos se dividen en cordófonos, aerófonos y, y membranófonos. En primer punto hablaré sobre los cordófonos. Dentro de esta clasificación tenemos los de cuerda pulsada y los de cuerda frotada.
como por ejemplo, en los de cuerda pulsada tenemos el sitar. Tiene un cuerpo profundo de forma de pera, como lo pueden observar, con un cuello de madera largo, ancho y hueco. Clavijas de afinación tanto delanteras como laterales y consta con 20 trastes móviles arqueados. Su estructura no ha cambiado desde hace 700 años atrás y este instrumento se identifica por su sonido metalizado y glasindo, perdón, glisandos. Em, en su construcción encontramos que está hecho de madera muy dura y consta con una caja resonancia hecha de calabaza curada. Es necesario mencionar que consta con 7 cuerdas de latón y plata, un juego de 11 a 19 cuerdas afinables y de acero que vibran. Finalmente puedo decir que el del sitar puede cubrir hasta 4 octavas y una amplia gama de colores tonales. También tenemos dentro de estos instrumentos de cuerda pulsada, encontramos el Swarasati Vina. Tiene un cuerpo de madera con 24 trastes hechos de latón incrustados en cera. También suele tener una caja a resonancia, pero que hoy en día está en desuso. Y posee 4 cuerdas que atraviesan todos los trastes y además posee 3 cuerdas auxiliares, las cuales pasan sobre un puente arqueado que son empleados para el acompañamiento rítmico. Es necesario decir que para tocar el Swarasati Vina se necesita estar sentado con las piernas cruzadas. Ahora sí pasamos a los instrumentos de cuerda frotada, como por ejemplo el sarangi. Es conocido es conocido como el violín hindú. Proviene de la cultura islam y es el es el instrumento de arco más requerido en las canciones hindú. Está hecho de madera, piel de cabra, tripas de cabra y pelo de caballo y huesos de camello. Mide entre 66 centímetros a 70. Tiene de alto 25 y 12 de ancho. Posee 3 cuerdas que se frotan con un arco hecho de pelo de caballo. A los lados tiene clavijas para afinar estas 3 cuerdas y es usado en las asambleas conocidas como el Dajakta en la región de Punyat. Ahora sí pasamos también paso a hablar sobre los instrumentos aerófonos. Como dentro de esta clasificación encontramos las flautas, los de lengüeta simple y los de lengüeta doble. En la clasificación de flauta encontramos el benú. Es un instrumento más antiguo de la India. Tiene de longitud 90 centímetros y tiene agujeros que se abren y se cierran usando los dedos de ambas manos. Tiene un agujero por donde se da el soplo y los otros 8 agujeros corresponden para ser tocado, donde se ponen los dedos estrechamente. Su tonalidad del venu alcanza las 2 octavas y media y bueno, ahora paso
a hablar sobre sobre la otra clasificación de instrumentos que vendría a ser los membranófonos. En esta clasificación tenemos un instrumento, por ejemplo, la tabla. Son dos tambores en los que uno es más pequeño que el otro. Ambos se encuentran fabricados con madera y cuerdas de cuero, lo que provoca un sonido más denso. El tambor más pequeño, como pueden observar, se llama sida y se toca con la con la mano derecha, con los dedos y la palma de la mano derecha, mientras que el grande, que tiene un nombre, daga, se toca con la mano izquierda. Eso es todo sobre la explicación de los instrumentos. Le doy pase a mi compañero Kevin Castillo. Gracias. Ok, bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el sistema de melodías que se usaba en antigua India. Aquí vamos a ver al raga. Para poder comprenderlo mejor tendríamos que analizarlo etimológicamente. Y aquí entendemos que esta palabra proviene del sánscrito ragán, que quiere decir teñir o pintar, o se refiere al estado emocional o sentimiento o afecto o deseo. El raga podríamos definirlo como un modo entre los dominios de la melodía y de la escala y que tiene como fin el rasa. El rasa vendría a ser, su significado vendría a ser esencia, sentimiento o la atmósfera que va a crear en el oyente ciertas experiencias o sensaciones. Dentro de su sistema de melodías podemos encontrar que ellos utilizaban ciertas notas, las cuales eran llamadas sargam, y estas eran las siguientes: Sari, Gama, Pada, Ni y Sa. ¿No? Y vamos a ver que entre estas notas hay una diferencia entre intervalos, y vamos a poder ver que también hay una diferencia bastante grande con el sistema de notas que tenemos nosotros, ¿no? En el Oriente. A continuación vamos a escuchar cómo suena este conjunto de notas y vamos a poder diferenciar las distancias que habían entre ellas. Sari ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. Muy bien, ponlo desde el inicio y ahí déjalo. Ajá. Ok, entonces vamos a ver que hay una total diferencia con el sistema que tenemos nosotros, que sería el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Que tiene ciertas, esta escala natural tiene ciertas divisiones, ¿no? Ciertas distancias entre cada nota, que serían tono y semitono, pero aquí vemos todo diferente, todo distinto, ¿no? Todo lo contrario. Vamos a notar que entre las notas sa y ri existe una distancia más corta que las demás. A esta distancia corta, a este intervalo les vamos a llamar esguara. Y a los demás, perdón, este intervalo se va a llamar shruti, y los demás van a ser los esguara. El shruti tiene la distancia de medio tono y está ubicada entre las notas si, sa y ri, ga, ma y pa y da. Luego encontramos el segundo intervalo que crece un poco su distancia y está ubicado entre las notas ma y pa. Y por último, la distancia más grande que encontramos entre este grupo de notas está ubicada entre las notas ra, eh, ga y perdón, entre da y ni. Bien, también vamos a ver que la manera en la que se van a ejecutar estas notas eh, era de manera plana, o también podía ser de manera adornada o con cierto vibrato, a la cual se llamaba gamakán. Bien,
A continuación, vamos a escuchar algunos ejemplos sobre cómo sonaba la música, ¿no? En la antigua India y vamos a notar, como han dicho mis compañeras anteriormente, que se trataba de un tipo de música eh, monódica, ¿no?